Hola, bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Soy Fabián Arenas y hoy hablaremos de la derivada de la función inversa. En esta clase vamos a ver cómo podemos calcular la derivada de cualquier función inversa. Entre ellas estarán las inversas trigonométricas. Así que presta mucha atención. El péndulo de Foucault es un famoso experimento físico que demuestra la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Fue ideado y presentado por el físico francés Léon Foucault en 1851 y desde entonces se ha convertido en una de las pruebas más claras y elegantes de que la Tierra gira. El péndulo de Foucault muestra que el plano de oscilación del péndulo parece girar lentamente con el tiempo, aunque en realidad es la Tierra la que gira debajo de él. La velocidad angular de rotación del plano de oscilación depende de la latitud phi del lugar mediante la ecuación omega igual a omega minúscula por seno de phi, donde omega minúscula es la velocidad angular terrestre, que es aproximadamente 0,26 radianes por hora. Para determinar la latitud a partir de la velocidad observada, necesitamos la función inversa, o sea, phi igual a seno a la menos 1 del cociente omega entre omega minúscula. Para determinar esa variación, para determinar cómo cambia la precisión en la determinación de la latitud respecto a pequeños errores, necesitamos responder esta pregunta. ¿Cuál es la derivada de la función seno a la menos 1? Veremos cómo cambia las funciones inversas. Vamos a hacer un repaso muy breve. Primero, una función f tiene función inversa si y solo si f es biyectivo. Segundo, la compuesta de f con su inversa es la identidad. Y también se cumple, para este caso, cumple la conmutatividad, o sea, la inversa de f, compuesta con f adentro, también da la identidad. Tengamos presente esto porque lo vamos a necesitar. Teorema de la derivada de la función inversa. Dice así: si f es diferenciable en todo punto del intervalo y f' nunca es cero en i, entonces existe f' y esta es diferenciable en cada punto de la imagen de i. Si y es igual a f a la menos 1 de x, la derivada f a la menos 1 está dada por f a la menos 1 derivada de x es 1 sobre la derivada de f evaluada en y. O lo que es lo mismo, 1 sobre f' de f a la menos 1 de x. Vamos a demostrarlo. Observemos que aquí hay varias partes. Primera parte, existencia de la inversa. Para demostrar que existe la inversa hay que probar que es biyectiva. Pero eso no está en la hipótesis. Lo que dice es que f' nunca es cero. F' nunca es cero quiere decir que o siempre es positiva o siempre es negativa, dado que una función diferenciable también es continua. Tiene que mantener el mismo signo. O siempre positiva o siempre negativa. Y en cualquiera de los dos casos indica que la función es monótona, o creciente o decreciente. Sí, uno de los dos casos. Y esto ayuda a demostrar la existencia de la inversa. No voy a dedicarme mucho a eso porque básicamente es lo que dije. Lo siguiente, la existencia de la derivada. Para demostrar que existe la derivada, hay que mostrarla calculándola mediante la definición del límite que conocemos. Sería la derivada de f' en x es igual al límite
cuando h tiende a 0 de f a la menos 1 de x más h menos f a la menos 1 de x. Bueno, hay varios nombres que vamos a cambiar. 1, y es igual a f a la menos 1 de x. Tengamos presentes. De aquí sale que f de y es igual a x. ¿Sí? Tengamos eso. Ahora, otra. Llamamos y más k a f a la menos 1 de x más h. Observen que esto tiene sentido, porque al hacer una variación en el dominio donde está x más h, hacemos un pequeño cambio al aumentar x, pues la imagen debe ser también un cambio en su imagen. O sea que nos va a quedar y, que es lo que estaba antes, más una variación que es k. De aquí podemos despejar x más h, calculando la inversa. Pues nos quedaría f de y más k igual a x más h. Nos interesa despejar a h, entonces nos queda f de y más k menos x. Pero recuerden que x es f de y, o sea que esto nos queda f de y más k menos f de y igual a h. Bueno, vamos a utilizar estas ecuaciones, o sea, la que tenemos aquí, esta que es f de y igual a x, que aparece también aquí, y estas sustituciones que hicimos para reemplazarlas acá. Por ejemplo, esta parte de aquí, f a la menos 1, es y más k. Y este de aquí es y. ¿Cómo quedaría? Y más k, límite cuando h tiende a 0 de y más k menos y sobre h. Bueno, esas y se pueden cancelar. Y nos va a quedar límite cuando h tiende a 0 de k sobre h. Pero h lo podemos reemplazar por la última expresión de color verde, que es esta. Entonces nos va a quedar límite cuando h tiende a 0 de k sobre f de y más k menos f de y. Bien, ahora, esta última expresión, lo que está aquí en verde, en conjunto, nos sirve para cambiar el límite. Si h tiende a 0, dado que f también es continua, entonces quiere decir que este valor de aquí se acerca cada vez más a f de y, haciendo que k esté tendiendo a 0. O sea que podemos decir que si h tiende a 0, entonces k tiende a 0. Y esto nos va a servir para cambiar el límite, la variable del límite aquí en la última ecuación. Y nos queda límite cuando k tiende a 0 de 1, pasando esta k al denominador del denominador, nos quedaría esta expresión. Y esto que vemos aquí en el denominador coincide con la derivada de f en y. Bien, esto es lo que queríamos probar. Con eso probamos la existencia y además cómo se calcula. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la derivada de y igual a seno a la menos 1 de x. Bueno, vamos a tratar de hacer lo que hicimos en la demostración. Si dice y igual a seno a la menos 1 de x, entonces eso nos lleva a que seno de y es igual a x. Ahora derivemos con respecto a x de ambos lados. Nos queda d de x de seno de y es igual a d de x de x. Estamos haciendo la derivada implícita. Bueno, ahora la derivada de seno es coseno, pero hay que calcular la derivada interna. Entonces nos queda coseno de y por la derivada interna, o sea, de y de x, y la derivada de x con respecto a x es 1.
Ahora despejamos la derivada, que es la que estamos buscando. Nos queda de y de x igual a 1 sobre coseno de y. Bueno, hasta aquí hemos llegado a lo mismo que nos dice el teorema. Pero esta expresión no es práctica, porque la variable del problema, la variable independiente es la x, y aquí no aparece. Entonces podríamos intentar hacer esto. Reemplazar y por seno a la menos 1 de x y nos quedaría esta expresión. Y aunque esto funciona, no es muy práctico. Por eso optaremos por otro camino. Y es hacer que la palabra seno, que la función seno, sea convertida a la función coseno, sea convertido a la función seno mediante una identidad trigonométrica. Por ejemplo, sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces, coseno cuadrado lo podríamos reemplazar por 1 sobre raíz cuadrada del coseno 1 menos seno cuadrado de y. Esto que hicimos aquí fue aplicar una identidad trigonométrica en un lugar, en un ángulo donde no dé negativo. Pero ahora sí podemos reemplazar a la y. Esto nos quedaría 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de seno inverso de x. Como ustedes saben, este cuadrado va de por fuera, sino que se acostumbra a poner ahí en el medio. Y seno de seno a la menos 1, por propiedades de la función inversa, da la identidad, o sea, da x, quedando únicamente el x cuadrado. Entonces nos queda 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Esta es más práctica, porque únicamente tendríamos que reemplazar en la x para calcular la derivada en un punto. Vamos a hacer un ejemplo que es muy parecido, que es el de la función coseno. Veamos. Calcular la derivada de y igual a coseno a la menos 1. Empezamos despejando x y derivando implícitamente. La derivada de coseno es menos seno de y por la derivada interna y del otro lado de la igualdad es 1. Despejamos de y de x y ahora hacemos lo mismo. Pudimos haber reemplazado y, pero este camino no facilita, no simplifica el problema. Así que vamos nuevamente a usar la identidad trigonométrica, que es esta que vemos acá. Este menos que está aquí es el menos de la derivada, ¿sí? Pero seguimos trabajando en un ángulo donde se puede cambiar por la raíz cuadrada positiva. Poner el menos acá. Bien, ahora reemplazamos coseno a la menos 1 donde está la y nos da la identidad al cuadrado, que es esto. Entonces, como ven, la derivada de coseno se parece muchísimo a la derivada de seno a la menos 1, pero con cambio de signo. Por último, hagamos el de la función tangente a la menos 1. ¿Cómo quedaría? Pues tratemos de hacer el mismo proceso. Despejamos x, derivamos implícitamente. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Y derivada de x es 1. Ahora despejamos de y de x y nos queda esta expresión. Bien, ahora, es verdad que 1 sobre secante cuadrado se podría reemplazar por coseno. Pero dejémoslo así, porque nos interesa usar la siguiente identidad. Tangente cuadrado de y más 1 es igual a secante cuadrado de y. Entonces podemos reemplazar por esta identidad. Y nos quedaría de y de x igual a 1 sobre tangente cuadrado de y más 1. Después reemplazamos y por
el valor que tenemos tangente a la menos 1 y nos queda la identidad, perdón, nos queda la derivada 1 sobre x cuadrado más 1. Como ven, resultó ser muy interesante. La derivada de tangente a la menos 1 es 1 sobre x cuadrado más 1. Hagamos un ejemplo donde se tenga que hacer una regla de la cadena. A ver, ¿cuál es la derivada de y igual a 1 sobre seno a la menos 1 de x? Bueno, apliquemos la regla de la cadena. 1 sobre algo es 1 menos 1 sobre el algo al cuadrado. Así que la derivada va a quedar menos 1 sobre el algo al cuadrado, que es lo que está en el denominador, por la derivada del algo. Y esto es menos 1 sobre seno a la menos 1 de x al cuadrado por la derivada de seno a la menos 1 es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Esto establece una relación muy profunda y al mismo tiempo simple entre funciones inversas. En la próxima clase veremos la derivada de la función exponencial y la función logaritmo y también una nueva técnica de derivación que sale a partir de esto. Después de ver este video, responde este cuestionario para descubrir qué tanto comprendiste. Recuerda que puedes consultar tus apuntes y que el objetivo es que tú mismo reconozcas tus avances. Utiliza el código QR para ir al cuestionario o darle clic al enlace que se encuentra en la descripción. Si tienes dudas o preguntas, escríbelas en los comentarios. Hasta la próxima.